Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy celebramos una fiesta muy antigua. Desde el siglo IV ya se empezó a celebrar. Y es una fiesta del Señor y de nuestra Madre. Se cumplen los 40 días tras el nacimiento de Jesús en Belén. Y celebramos pues 3 acontecimientos que tuvieron lugar precisamente este día de hace 2000 años, claro, 2020 años. Al celebrarlos, no solo los recordamos, sino que los hacemos presentes en nuestra vida con su fuerza salvadora. Dice así el Evangelio de Lucas de hoy. Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Es decir, que se celebran 3 cosas: la purificación de María, el rescate del Hijo primogénito Jesús mediante el sacrificio prescrito por la ley, y la presentación de Jesús en el templo. La purificación es el primer acontecimiento. Tenía lugar la purificación de la madre 40 días después de dar a luz a un varón. Si fuera niña serían 80 días. Y era un mandato que el Señor dio a Moisés y que se recoge en Levítico, en el libro del Levítico 12, capítulo 12, versículos 1-4. Es un mandato relativo a la pureza legal, no a la pureza moral. No se dice que la madre quede en pecado, no, sino que es impura, significa pues que no puede participar en las ceremonias rituales, que necesita ser purificada, etcétera, ¿no? A nosotros nos resulta muy difícil comprender hoy en día, ¿no?, todo ese conjunto de normas que tenían los judíos y que siguen teniendo. El libro del Levítico decía así: cuando una mujer tenga un hijo varón, y esto es palabra de Dios, la ley que Yahvé dio a su pueblo elegido, cuando una mujer tenga un hijo varón, quedará impura durante 7 días. El 8º día será circuncidado el niño, y ella permanecerá 33 días más purificando su sangre, es decir, 40 días en total. No tocará ninguna cosa santa, ni entrará en el santuario hasta terminar los días de su purificación. Si da a luz una niña, en cambio, quedará impura durante 2 semanas. No me preguntéis por qué 2 semanas en vez de una, pero bueno, como durante sus reglas, y se quedará en casa 66 días más purificando su sangre. Al cumplirse los días de su purificación, sea por niño o por niña, en niña ya hemos visto que son 80 días, presentará al sacerdote a la entrada de la tienda del encuentro, que era pues lo que había antes del templo, ¿verdad?, un cordero de 1 año como holocausto y un pichón o una tórtola como sacrificio expiatorio. El sacerdote lo ofrecerá ante el Señor, haciendo por ella el rito de expiación, y quedará purificada del flujo de su sangre. Un rito de expiación que consistía pues en degollar a la tórtola, rociar con sangre y luego echar los restos, ¿verdad?, ante el altar del Señor. Esta es la ley referente a la mujer que da a luz un niño o una niña. Si no le alcanza para ofrecer una res menor, tome 2 tórtolas o 2 pichones, uno para el holocausto y otro para el sacrificio expiatorio. El sacerdote hará por ella el rito de expiación y quedará pura. Pues bien, esto fue lo que cumplió nuestra madre. Y lo primero que notamos es que nuestra madre, María, ofreció el sacrificio de los pobres. No le importaba mostrarse así, pobre, que sus recursos no alcanzaban para un cordero.
Se nos dice en el Evangelio de Lucas que hemos leído que para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones, ni pensar en el cordero. La Virgen no se encontraba incómoda en su pobreza, que por otro lado no era extrema, tenía para 2 tórtolas. Su capital y el de José pues eran sus manos, eran trabajadores. La familia de Jesús se contaba entre los humildes de Israel, los anagüín. Es más, precisamente en ellos, en los pobres de Israel, maduró y se cumplió la promesa del Mesías, y no entre los sacerdotes ni entre los poderosos y ricos. Señor, ojalá que también nosotros amemos la pobreza, esa gran señora nuestra. Nos sintamos orgullosos de sentir sus consecuencias y jamás nos avergoncemos de ello. Por ejemplo, de nuestra moderación en viajes, ropa, ordenadores, coches, casa, colegios, diversiones, tratamientos de belleza, si es el caso. Ojalá que esa pobreza nos permita a nosotros como poner ahí la belleza de la templanza en todas esas cosas, ¿no? Del dominio de todas esas cosas materiales, sabiendo que lo importante pues no es eso, y hacernos así capaces de recibir el cumplimiento de las promesas de salvación que tú nos hiciste en nosotros, porque pertenecemos también a los pobres del Señor, pobres de corazón. El rito de la purificación de nuestra Madre la Virgen fue más o menos así. Entraron alegres en Jerusalén, se dirigieron al templo, José, María y Jesús. El templo burbujeaba de gente y nadie vio en ellos más que pues a unos pueblerinos, a unos palurdos con todo el cariño. Pero la joven pareja, con el niño en brazos, atrajo a los mercaderes que vendían animales para los sacrificios. Ellos sabían a qué venía esa pareja. Compraron 2 tórtolas por 1,5 dracmas y más o menos el precio de 1 día y medio de trabajo de José. María dejó a Jesús en brazos de José y entró en el atrio o en el patio de las mujeres. Con la jaula de las tórtolas en la mano, subió los 15 escalones que los separaban del atrio de los israelitas. Era como una grada que daba lugar a unas puertas. El atrio de los israelitas era solamente para los hombres. Y se situó nuestra madre con otras mujeres cerca de la puerta de Nicanor. Junto a ella, ya digo, había otras muchachas alegres como ella, mientras que abajo las demás mujeres les miraban con cierta envidia, jóvenes madres, ¿no? Llegaron los sacerdotes, los levitas, precedidos por el humo del incienso, rociaron a las mujeres con agua lustral y rezaron sobre ellas y sus hijos. Luego, el oficiante tomó una de las tórtolas de la mano de María y de cada una de las mujeres y de un tajo le cortó el cuello sin desprender la cabeza, roció con sangre el pie del altar y arrojó el cuerpo sobre las brasas del altar de bronce. Y al terminar, las mujeres bajaron alegres y como aliviadas de un peso con su purificación. Ya podían entrar en el santuario, ya podían tocar las cosas santas, etc. Los comentaristas cristianos de todos los tiempos, entre ellos San José María, han hecho ver la humildad de nuestra Madre al someterse a un rito, el de purificación, que no necesitaba. Por ejemplo, San José María lo expresa así: ¿te fijas? Ella, la Inmaculada, se somete a la ley como si estuviera inmunda. Cuando no lo estaba, claro. Aprenderás con este ejemplo, niño tonto, a cumplir, a pesar de todos los sacrificios personales, la santa ley de Dios. Purificarse, tú y yo, sí que necesitamos purificación. Aunque en rigor, Señor, desde el punto de vista moral, de lo que es bueno y lo que es malo, ninguna madre ha necesitado nunca de purificación por dar a luz a un bebé. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Pero es cierto que María es un modelo de humildad para nosotros. Por una parte, aceptó con sencillez algo que era costumbre del pueblo al que pertenecía. Y por otra, vio en ella, o en ello, un signo de sumisión a la grandeza de Dios. Un signo confuso, sí, imperfecto, pero un signo de un amor verdadero. Y también yo, Señor, quiero cumplir las costumbres de esta familia que es la Iglesia.
con esa misma sencillez y el orgullo de pertenecer a ella, y con ese corazón lleno de amor a ti que sabe descubrir en cada cosa pequeña de la ley de la Iglesia, pues una manera de amarla y de identificarme contigo, Señor, y de amarte a ti. Pues desde el canto de la salve regina los sábados hasta la genuflexión bien hecha delante del Santísimo, hasta la costumbre de rezar el octavario por la unidad de los cristianos, o esa otra costumbre de los 7 domingos de San José, o la procesión de las candelas en el día de hoy, el día de la purificación y la bendición de las gargantas, ¿verdad? O esa ley del ayuno y la abstinencia que rige en Cuaresma, la abstinencia todo el año, aunque se puede sustituir por una buena acción, el ayuno eucarístico de 1 hora para poder comulgar, o esa costumbre de arrodillarse en la consagración, durante la consagración en misa, o el canto piadoso del Pange Lingua, u otro canto, sea en latín o en la lengua de cada uno, y la recitación de las palabras, las alabanzas de desagravio durante la exposición con el Santísimo. Yo qué sé, todas estas cosas que son tesoros de la Iglesia, costumbres, nosotros los amamos también. Porque, Señor, nos hablan, a veces confusamente, del amor a ti. Y ahí tenemos un ejemplo de nuestra Madre. El segundo acontecimiento que tuvo lugar este día fue el rescate, que tampoco requería la presencia del niño allí. Ni siquiera era necesario subir al templo. Podía entregarse el precio del rescate del primogénito, 5 siclos, a cualquier sacerdote en cualquier parte del país. Su origen, el origen de esta costumbre, de esta ley, era la última plaga por la que el faraón accedió a dejar marchar al pueblo de Israel de Egipto. Recordarás que fue la muerte de los primogénitos, tanto de los hombres como de los animales, a manos del ángel exterminador que fue pasando por todos los hogares de Egipto, respetando únicamente a los hijos del pueblo hebreo cuando veía la sangre del cordero sobre las jambas de las puertas de sus casas. Lucas nos cita explícitamente el texto del libro del Éxodo, que dice así, el Éxodo. El Señor dijo a Moisés: conságrame todo primogénito, todo primer parto entre los hijos de Israel, sea de hombre o de ganado, es mío. Moisés dijo al pueblo: cuando el Señor te introduzca en la tierra de los cananeos, como juró a ti y a tus padres, y te la haya entregado, consagrarás al Señor todos los primogénitos. El primer parto de tu ganado, si es macho, pertenece al Señor. Pero la primera cría del asno la rescatarás con un cordero. Si no la rescatas, la desnucarás. Rescatarás siempre a los primogénitos de los hombres. Por supuesto, ¿no? Por supuesto, aquí está el mandato del rescate, ¿no? Y cuando el día de mañana tu hijo te pregunte ¿qué significa esto?, le responderás: con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto, de la casa de esclavitud. Como el faraón se había obstinado en no dejarnos salir, el Señor dio muerte a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, desde el primogénito del hombre al del ganado. Por eso yo sacrifico al Señor todo primogénito macho del ganado, pero a los primogénitos de los hombres los rescato. Esto será como señal sobre tu brazo y signo en la frente de que con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto. Es decir, Señor, que los primogénitos eran propiedad de Dios, porque habían sido perdonados por Dios del exterminio, y por tanto debían consagrarse a Él, a su servicio, aunque ese papel lo habían asumido pues los descendientes de la tribu de Leví, y por eso pagaban 5 siclos a los levitas o a los sacerdotes para rescatar a sus primogénitos el resto del pueblo de Israel. Y eso fue, también los hijos de los sacerdotes tenían que hacer eso, ¿no? Pero eso fue lo que hicieron nuestra Madre y nuestro Padre y Señor San José con Jesús. María regresó donde esperaban José y el niño, volvió después de su purificación, junto a la puerta de Nicanor, bajó los 15 escalones, volvió a coger a Jesús en brazos y se dirigió al sacerdote con la moneda de 5 siclos en la mano de José, una moneda que era sagrada, el siclo, ¿no? Se usaba en el templo y equivalía pues a 20 días de trabajo, más o menos. Nos podemos imaginar la emoción de nuestra Madre María. Todas las madres intuyen que sus hijos no son suyos,
sino de Dios, que ellas los tienen en depósito, en préstamo. Me acuerdo una vez una madre que contaba cómo en una ocasión había ido a la iglesia a una homilía y escuchó a un sacerdote que dijo que tener uno o muchos hijos era como tener un jardín dado por Dios y que a lo mejor ninguno le habíamos dicho a Dios: ven, Señor, saca de tu jardín la flor que quieras. Y entonces, en ese momento, la madre lo hizo. Y luego, cuando uno de sus hijos se decidió a entregarse a Dios, pues ella le contó esta anécdota. Bueno, pues así se sentiría también nuestra Madre la Virgen, ¿no? Pero aún más, porque este hijo, que estaba ahora rescatando, había sido concebido en sus entrañas por obra del Dios Altísimo. Era como rescatar de Dios al mismo Dios. Era un misterio. Iba a rescatar a su hijo, pero seguiría siendo totalmente de Dios. 5 siglos no son nada frente a la filiación divina. Como no lo es nada en nuestro caso. Tú y yo somos hijos de Dios y nadie ha pagado nuestro rescate. Seguimos siendo hijos de Dios. Gracias a Dios. En realidad, María y José no estaban rescatando a Jesús, sino ofreciéndolo a Dios. Como nos ocurre a nosotros, Señor, cada día en la Santa Misa cuando decimos en la plegaria eucarística primera: te ofrecemos de lo que tú nos has dado el sacrificio puro y santo. Nuestras manos, Señor, están siempre vacías, como las de la Iglesia, como las de María, pero tú mismo nos las llenas con tu cuerpo y tu sangre. Señor, yo te ofrezco 5 siglos, mi vida entera, todo mi ser, mi corazón, mi tiempo, mis posibilidades presentes y futuras, mis anhelos, mis aptitudes, mis limitaciones también. Te lo ofrezco todo en rescate por tenerte en el centro de mi alma. Tómalos y dame tu amistad, dame tu amor, que con eso me basta. Y así entramos en el tercer acontecimiento, que no estaba mandado por la ley. Lucas se equivoca al decir que la ley lo mandaba. Lucas no sabía mucho de la ley judía en realidad, ¿no? Lucas le llama la presentación de Jesús en el templo. En realidad, esto era una novedad. Lucas cita, ante todo, dice el cardenal Ratzinger, explícitamente el derecho a reservarse al primogénito. Todo primogénito varón será consagrado, es decir, perteneciente al Señor. Pero lo singular de su narración, explica el cardenal Ratzinger, hoy Benedicto XVI, consiste en que luego no habla del rescate de Jesús, sino de un tercer acontecimiento, de la entrega, presentación de Jesús. Obviamente, quiere decir, este niño no ha sido rescatado y no ha vuelto a pertenecer a sus padres, sino todo lo contrario. Ha sido entregado personalmente a Dios en el templo, asignado totalmente como propiedad suya. La palabra paristanai, traducida aquí como presentar, significa también ofrecer, referido a lo que ocurre con los sacrificios en el templo. Suena aquí el elemento del sacrificio y el sacerdocio. O sea que Lucas nos quiere decir que María y José ofrecieron a su hijo, a Dios Padre, que era su dueño. Señor, ¿y yo? ¿Acaso no he sido también presentado y ofrecido a ti, no por mis padres, sino por un acto o quizás por mis padres, pero por un acto de amor, de mi libertad? ¿No te hemos dicho tantas veces, Señor, soy tuyo y me entrego a ti? Nuestros padres en el bautismo, si lo hicimos cuando éramos un niño, nos ungieron y nos consagraron al Señor como hijos suyos. Fuimos en ese momento llamados a una vida de amor, pero luego cada uno de nosotros hemos decidido apuntar con nuestro corazón directamente a Dios. Por eso, Señor, ayúdanos a ser muy fieles, a no desdecirnos nunca, a no salir nunca de tus manos, a darme cuenta de que yo soy tuyo, a no mendigar nunca 5 siglos para ser rescatado y salir de tus manos. Yo en las tuyas, en tus manos. Y entonces, cuenta el Evangelio, ocurrió algo inesperado, que Lucas introduce de esta manera. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón,
hombre justo y piadoso que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Cuando entraban con el niño Jesús, sus padres, para cumplir con él lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. En muchos sitios, el día de hoy comienza con la bendición y procesión de las candelas. Es una imagen de la luz que es Cristo, que viene a nosotros para alumbrar las tinieblas, como dice Simeón en este pasaje. Luz para alumbrar a las naciones y gloria del pueblo de Israel. San Sofronio, conocido en su casa a la hora de comer, también nosotros, decía, representados por Simeón, hemos visto la salvación de Dios. Y así como Simeón, al ver a Cristo, quedó libre de las ataduras de la vida presente, así también nosotros hemos sido liberados del antiguo y tenebroso pecado. La fiesta de hoy es una fiesta llena de luz y de alegría. El Señor sale al encuentro de los suyos para redimirlos, como sale ahora a nuestro encuentro con los sacramentos y especialmente la confesión. La confesión, antes que un camino del hombre hacia Dios, decía San Juan Pablo II, es una visita de Dios a la casa del hombre. Se entiende que hoy en el Salmo responsorial digamos estas palabras: portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la Gloria. Tú y yo podemos también alzar con la contrición las puertas de nuestra alma para dejar entrar a este Rey de la Gloria en la confesión. A ti, dueño y Señor de nuestra alma, Jesús. Alzar las antiguas compuertas de nuestros vicios, de esos pecados que nos separan de Dios, por medio de la confesión. En una ocasión, al beato Álvaro, el 11 de marzo del 93, cumplía entonces 80 años, le preguntaron, después de una vida llena, 19 años al frente de la obra, etcétera, ¿no? Le preguntaron: Padre, ¿cuál ha sido su mayor alegría en estos años? Había tenido muchas. Por ejemplo, había visto cumplida la intención especial sobre la solución jurídica de la prelatura, del Opus Dei, algo que se había esperado o demorado durante muchísimos años. Había visto beatificado al fundador, a San José María. Pero él no dijo nada de todo esto, sino que contestó con gran sencillez: mi mayor alegría en estos años es cada semana, cuando el Señor me perdona en la confesión. Pues, ¿cómo acudimos tú y yo a la confesión cada semana? ¿Acudes en primer lugar a menudo si notas que lo necesitas? A lo mejor no te confiesas cada semana y es cada mes o es cada 15 días, da igual. Pero con la frecuencia que necesites. ¿Vas con la alegría del que va a dar un gran abrazo a su Padre Dios? Portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la Gloria en mi alma. La confesión nos hace nuevos, completamente nuevos. Chesterton decía que cuando un católico se confiesa, vuelve a entrar de nuevo en ese amanecer de su propio principio y mira con ojos nuevos, más allá del mundo, un palacio de cristal que es verdaderamente de cristal. Dios ha vuelto a crearle a su propia imagen. Se ha convertido en un nuevo experimento de su Creador, tanto como lo era cuando tenía solo 5 años. La acumulación de años ya no puede aterrorizarle. Podrá estar canoso y gotoso, pero solo tiene 5 minutos de edad. La confesión es como un rescate que Dios hace de nosotros. Paga nuestro precio, que no son 5 siglos, sino toda su sangre, para que nosotros seamos rescatados de las manos del diablo y puestos en las manos de Dios como hijos suyos. Qué agradecidos hemos de estar, ¿verdad?, a este sacramento grande. Y el agradecimiento se nota, pues, usándolo con la frecuencia que necesitamos. Contaba la Madre Teresa de Calcuta que un día un periodista le hizo una curiosa pregunta. Madre, ¿incluso usted tiene que confesarse?
Sí, le dije, me confieso cada semana. Entonces, Dios tiene que ser muy exigente si hasta usted tiene que confesarse. Y respondió la Madre Teresa. Mire, seguro que su hijo a veces se equivoca. ¿Y qué ocurre cuando viene y le dice, papá, lo siento? ¿Qué hace usted? Lo rodea con sus brazos y lo besa. ¿Por qué? Pues porque es su manera de decir que lo ama. Dios hace lo mismo, nos ama tiernamente. Y en la confesión, pues experimentamos, ¿verdad?, ese abrazo de Dios Padre que nos perdona. Qué bonito pensar así, ¿no?, en la confesión, como nos decía la Madre Teresa y también como nos decía don Álvaro, que siempre veía en la confesión un abrazo a su Padre Dios, ¿no? Vamos a acudir a nuestra Madre, la Virgen, para que sepamos poner de nuestra parte ese esfuerzo, las 2 tórtolas de nuestra buena voluntad, para examinarnos, acudir con puntualidad a la confesión y dejar así que la luz de Cristo entre en nuestra alma en cada confesión. Vamos a pedírselo con esa oración colecta de la misa de hoy. Dios Todopoderoso y Eterno, rogamos humildemente a tu Majestad que así como tu Hijo unigénito ha sido presentado hoy en el templo, en la realidad de nuestra carne, nos concedas de igual modo ser presentados ante ti, con el alma limpia. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.